Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos los radioyentes de este programa Contacto Espiritual, y hoy vamos a continuar con esta reflexión que estamos haciendo sobre la fe, lo que es la fe, que nos va a servir de preparación también para los temas que vamos a hablar en el futuro, que posiblemente van a ser de la Sagrada Escritura. Hay unas expresiones de Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, cuando él se estaba despidiendo de los apóstoles. Ya sabía que iba a morir. Esto fue el Jueves Santo, iba a morir el viernes, y los apóstoles estaban tristes, ahí desalentados, y Jesús le dijo esta frase para animarlos, ¿no? Para confortarlos y confirmarlos. Crean en Dios y crean también en mí. Crean en Dios y crean también en mí. ¿Ve? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Crean en Dios, crean también en mí. ¿Ve? Creer en Jesús es creer en Dios, porque Jesús es el enviado de Dios Padre, es el Dios Hijo, para revelarnos el plan de Dios. ¿Sí? El Padre Molina, cuando habla de la fe, nos habla principalmente de esa fe en Jesús, porque él sabe que creyendo en Jesús nosotros estamos enraizados, estamos fundados en Dios mismo. ¿Sí? Por eso esa radicalidad que pide Jesús para que nosotros creamos en Él con totalidad. ¿Sí? Dice el Padre Molina: creer es dar un sí a la persona de Dios en Jesús, pero un sí pleno, íntegro, total, de una adhesión sin límites a Dios en Jesús. Dar un sí incondicional a la persona de Dios en Jesús. Prueba de esa incondicionalidad es la muerte. El martirio por Jesús es llevar la incondicionalidad del sí a Jesús a su nivel máximo. O sea, eso precisamente es el testimonio que dan los mártires. Dan la vida precisamente por su fe en Jesús, por ser fieles a Jesús. Eso es lo que significa precisamente la palabra mártir, el testigo de una fe. Jesús es concentración de Dios. Jesús encierra toda la oferta de Dios para mí. Podríamos decir que Dios padece concentración cristológica. Todo lo que me da, todo lo que Él me da, me lo da en Jesús y por Jesús. He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, fundamental. Quien tuviere fe en ella, no vacilará. Está citando al profeta Isaías en el capítulo 28,
versículo 15. Ese es Jesús. ¿Sí? Esto es un texto mesiánico, un texto que habla del futuro y que se realiza en Jesús. Una piedra probada y aprobada, de calidad reconocida, de fundamentación segura, el que permanezca firme en ella no correrá alocado de un sitio a otro. El constante en su aplicación a ella no será decepcionado. ¿Sí? Lo que dice el apóstol San Juan al final de su evangelio. ¿Sí? Muchos otros signos están escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan la vida en nombre de Él. ¿Sí? Jesús es el único objeto y el único contenido de nuestra fe. ¿Sí? De esa completa actitud psíquica que se llama fe. Ya lo hemos dicho, que no es una fe meramente humana, sino que es una fe sobrenatural. Una fe que el mismo Dios me da como regalo, como don. ¿Sí? Jesús es el yo soy, que es Dios. Eso es lo que significa la palabra yo soy en el Evangelio de San Juan, haciendo referencia precisamente a la revelación que el mismo Dios le hace a Moisés, ¿ve? Cuando se le aparece en la zarza esta que ardía y no se consumía. Yo soy te manda. Jesús es el yo soy, que es Dios. Esto sin más. El mero acercarse a Él, su proximidad tiene imán, atrae, ¿no? Atrapa. Todo lo necesario para producir en mí una verdadera revolución. Revolución total. Una adhesión a Dios, un deshacimiento de todo lo que no sea Dios o conduzca a Dios. ¿Sí? Solo la presencia de Jesús, solo esa presencia, sin más, es capaz de convertirme a mí totalmente en superficie y en profundidad, en pura alma de fe, que arde en amor. Recuerden que el Dios mismo, o sea, cuando me habla de la conversión, su llamado a la conversión, conviértanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea, esta noticia que yo les estoy dando está uniendo el amor con la fe. El amor con la fe. ¿Ve? El amor a Dios con el creerle a Él. Es lo que en la palabra de Dios y en la misma tradición de la iglesia se llama una fe viva, no una fe muerta. Creer es unirme con unión personal a Dios en Jesús. Es recibir a Jesús, aceptarlo, aceptar su persona, aceptar sus obras, aceptar su enseñanza. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero todos cuantos lo recibieron, les dio a ellos potestad de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre de Él, a los que creen
en el nombre de... Esto aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y en otra parte del Evangelio de San Juan dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben, pero si otro viene en nombre de él, sí que lo recibe. Y recibir a Jesús es muy importante. Todo lo que es Él. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema de la fe en Jesús. He vuelto a ti después de tanto tiempo, he vuelto a ti sin engaños, he vuelto a ti buscando el perdón, he vuelto a ti, he vuelto a ti, he vuelto a ti. Despreciando el mundo con el remordimiento, con la vista baja por el dolor que ocasionó el ayer, que ocasionó el ayer. Ha vuelto a mí después de tanto esperarlo, ha vuelto a la vida, ha vuelto a mí. Alégrense los que viven junto a mí, ha vuelto a mí. Continuamos con esta fe en Jesús y seguimos hablando de lo que es me dicen creer es seguir a Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que poseerá la luz de la vida. Dice Jesús en San Juan, capítulo 8, versículo 12. Creer es prestar oído a las palabras de Jesús, obedecerlo. Creer es un aprender de Jesús, un cumplir sus exigencias y orientaciones. En verdad les digo que el que oye mi palabra y cree, o sea, a través de ella, cree en el que me envió y tiene vida eterna. Todo el que oye del Padre y aprenda, viene a mí. Su verdad, en verdad les digo, dice Jesús, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás.
no verá la muerte jamás. Vida eterna. Creer es ver a Dios en Jesús. Todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Esto lo repite con mucha frecuencia, casi de una manera machacona, el San Juan en su Evangelio. ¿Sí? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Ve? Hay una unión grande entre Jesús y el Padre. El Padre es el que envía, Jesús es el enviado. ¿Sí? Yo he venido como luz al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Utiliza mucho esta comparación de la luz y las tinieblas. La luz es lo que me permite ver a mí. Sin luz yo no veo, tropiezo, no veo por dónde tengo que caminar. ¿Sí? La luz me permite ver por dónde tengo que caminar, ¿sí? Sin tropezar. Creer es crear comunidad con Dios. Creer es profundizar en esa comunión con Dios. El creer, fíjense, esto es una cosa muy interesante. El creer causa comunión. ¿Sí? Intercambio existencial, vital. Creer en Dios es un conocer, un abrirse vital a Dios, comprensivo de Dios. Cuanto más creo en Dios, cuanto más me uno a Dios, cuanto más estoy con Dios, más lo comprendo. ¿Sí? Más me uno a Él, más lo amo. Soy capaz de amarlo más. Esto es una cosa interesante. Si nosotros nos esforzamos en la oración para conocer a Dios, Dios mismo me da, en esa oración, me da cada vez más deseos de conocerlo. En la medida en que yo voy conociendo a Dios, tengo más deseos de conocerlo, porque Dios es, como decía la lectura de la segunda lectura del día de hoy, del domingo, 21º, tiempo ordinario, ciclo A. Dios es un abismo sin fondo. Un abismo que tiene una profundidad que no se escucha el pum, el final. Entonces, hagan la prueba para que ustedes vean. En la medida en que yo saco tiempo para encontrarme con Dios, para conocerlo más, para saber quién es, escucharlo, Dios me va a dar más ganas de conocerlo, más deseo de buscarlo. El creer me da la vida eterna, el conocer me da la comunión con Dios, que es precisamente vida eterna. ¿Ve? El creer en Dios me confiere vida eterna, el conocer a Dios crea comunión con Dios, que es vida eterna. ¿Ve? Estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras, ¿no? Creer en Jesús es ser discípulo de Jesús. Creer y ser discípulo son directamente proporcionales. Creer, resumiendo, es, primero, aceptar lo que dice Jesús. Segundo, aceptar la persona de Jesús. Tercero, unirse a Jesús
con una unión que es conocerlo, confesarle y amarlo. En ese amarlo está metido el obedecerlo. Porque Jesús dice, ustedes me aman si ustedes cumplen mis mandamientos. Ustedes me aman si cumplen mis mandamientos. Creer incluye la vida. El que cree se sustrae a la muerte. Se separa de la muerte. Sigue sujeto a la muerte física, pero no incurre ya en la muerte que aniquila de verdad. O sea, la lejanía de Dios. Es lo que llama el apóstol San Juan en una de sus cartas, la muerte segunda. La muerte segunda que es la condenación. La condenación. Nosotros siempre tengamos un deseo grande de conocer a Jesús, de buscarlo, de amarlo, y ya sabemos que principalmente lo conocemos a través de la Sagrada Escritura y en los libros del Evangelio, donde aparecen las obras, los pensamientos y las palabras de Jesús. Ya sabemos que toda la Sagrada Escritura, el centro de la Sagrada Escritura es Jesús. En el Antiguo Testamento, preparación a la venida de Jesús. En el Nuevo Testamento, anuncio de ese Jesús que ha venido para salvarnos y que tiene una misión salvadora a través de su iglesia. Vamos a hacer, ya terminamos este programa y lo continuaremos en el próximo, tal vez posiblemente hablando un poquito más sobre la fe, y los invitamos para que ustedes también saquen tiempo para que ustedes puedan encontrarse con Jesús a través de la oración. A través de la oración. Ya sabemos que hay otros encuentros con Jesús que son los sacramentos, pero aquí estamos hablando principalmente de la oración, donde nos encontramos con Jesús para hablar con Él, que Él nos hable a nosotros y que nosotros también podamos hablar y conocerlo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiritual, una iniciativa hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575.
Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.